Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Sobrerepresentación. Ahora que la oposición habla de sobrerepresentación de la mayoría que votamos en las elecciones del 2 de junio pasado, me he propuesto dedicarle una reflexión a lo que significa representar en política. No es un asunto tan claro, toda vez que la palabra quiere decir en un origen volver a presentar algo que estaba ausente. Las pinturas, los símbolos, los actores de cine, también los legisladores, el presidente y, aunque lo nieguen, los jueces representan algo de eso que se supone que estaba ausente. Hay visiones despolitizantes y politizadas. Hay unas de derecha bastante antidemocráticas y la visión de una izquierda nacional popular como el obradorismo. De esas diferencias trata esta columna. Primero está la visión formalista, que viene de la derecha abogadil, de los líderes del PRIAN y los catedráticos tipo Aguilar Camín. En ella hay una lectura de Thomas Hobbes, que estableció hace 4 siglos que la representación era, cito, la autorización de alguien para que actúe en su nombre. Eso quiere decir que alguien, es decir, el pueblo en las democracias, le da el derecho y también la obligación a otro de actuar con respecto a cierto límite fuera del cual ya no lo representa. No hay malos ni buenos representantes, solo personas que representan o no representan algo o alguien que en las democracias es un grupo mayoritario o minoritario de ciudadanos. Es como un abogado que nos representa para sacarnos de un aprieto o un agente que habla por nosotros, pero no exactamente. El problema viene cuando se trata de saber qué es lo que está representado. Por ejemplo, si alguien es asignado para representar al director de un hospital en una reunión, pues atenderá los intereses del señor director. Pero si es designado para representar al hospital en su conjunto, es la permanencia y la manutención de toda la institución lo que esa persona debe proteger. Es lo mismo con el Estado y su jefe, el presidente de la República. No se representa a sí mismo, ni siquiera a sus electores, sino a la permanencia y bienestar del país completo. De igual forma, los legisladores o los jueces representan, o deberían hacerlo, el interés general, que es la duración de la nación en el tiempo, su bienestar, pero no lo hacen. La oposición dice que representa a las minorías, que muy frecuentemente son los intereses extranjeros, por ejemplo, de la industria eléctrica. Es una representación que usa las elecciones para servir a un tercero, que es el dueño de Iberdrola o de una mina canadiense. Aquí se rompe la representación popular y por ello, cuando los legisladores y luego los magistrados de la Suprema Corte se negaron a aceptar la soberanía de México sobre la generación, distribución y precios de la luz, cayeron en un descrédito monumental. En esa visión puramente formalista caben también los que creen que la representación es solo rendir cuentas. Esto es como darle permiso a un legislador de que haga lo que quiera, asumiendo que vendrá el castigo del electorado que le negará la reelección. Ahí están los casos como el de Lili Téllez, que nos dejó de representar desde que tomó posesión como legisladora con la agenda de la ultraderecha. Así, tanto los que reducen la representación al momento en que les damos la autorización para actuar en nuestro nombre, como el que la rebaja a la rendición de cuentas, no se concentran en el periodo en que un legislador o un juez nos representa, sino en el antes o el después de su ejercicio de autoridad.
La segunda forma de entenderlo es como hicieron los estadounidenses en un inicio. John Adams, el constituyente, creía que el Congreso debería ser un retrato en miniatura de la población, que debería, lo cito, pensar, sentir, razonar y actuar en consonancia con la población. Un Congreso como transcripción, como traducción, como reflejo, como eco, un mapa a escala de la población, fue lo que llevó a los estadounidenses a pensar que los legisladores deberían ser y no hacer. Se fijaron demasiado en la composición de las legislaturas y no tanto en qué deberían de hacer o cómo actuaban. Es como si el Congreso fuera solo para debatir y no para tomar decisiones. Pero además que debería de estar compuesto por las mismas características poblacionales de sus estados. Entonces, habría unos supuestos estados campesinos o negros o de mujeres. Este absurdo ha llevado a la política norteamericana a que se vote por quien es similar en apariencia a sus electores, o peor, por quien parece similar a la aspiración que tienen. Solo así se acaba votando por un magnate abusivo como Donald Trump, o en México por alguien guapo como Enrique Peña Nieto. Representación no es réplica, pero tampoco estadística. Este equívoco alberga el dividir la representación en grupos, chicos o grandes, de apariencias, la llamada política identitaria, o igualmente pernicioso, de intereses. Se asume en esta visión que, un guanajuatense clase mediero piensa y siente como actúa un guanajuatense clase mediero. ¿Qué significa eso? Realmente nada, es un prejuicio. También la idea del Congreso como retrato en miniatura o como mapa a escala pequeña del país entero nos lleva a los llamados proporcionalistas, es decir, los que inventaron, por ejemplo, las cuotas y los representantes plurinominales. Dice la oposición en estos días que la pluralidad debe ser proporcional a lo que sea que ellos consideren minorías. De nueva cuenta, es concebir al legislativo como una contención de la actuación del ejecutivo. Un Congreso que expresa la variedad de opiniones y no, como requiere hoy el país, un legislativo que actúe. Para eso le dimos la mayoría calificada, para que actúe y no solamente por la conciencia de su propia mente y deseos, sino con un mandato imperativo al que llamamos el Plan C. Representar es actuar por nosotros en nuestro nombre, no ser como nosotros. La tercera idea en juego, cuando hablamos de representación, es la simbólica. Simbolizar no es representar tampoco, ni siquiera cuando hablamos de arte. El ejemplo es Cristo simbolizado en un pez. No le hace favor alguno a su aspecto real porque la intención es condensar, sugerir una idea. Otros símbolos, por ejemplo los de las matemáticas, son simplemente arbitrarios. Los legisladores en el Congreso no son símbolos, ni el presidente. Son representantes porque actúan en nuestro nombre. Para símbolos bastaría que fueran unos figurines posando o botargas de dinosaurio. No son eso, y lo sabemos. Representar es significar, no simbolizar, porque en un significado hay forma de describir sus funciones y características con palabras. Los símbolos tienen una parte difusa, totalizadora, que no admite descripciones. La bandera nacional simboliza México, cierto, pero no lo significa, no lo explica. Solo nos emociona. Eso, aunque es bastante en política, no es suficiente cuando hablamos de que alguien, una mayoría calificada, actúe obligadamente por nosotros en nuestro nombre. Lo que tienen en común estas tres formas de la representación, como los formalismos, es que no se concentran en lo específicamente político de lo que debe representar y a quiénes representar.
Si es una autorización, una rendición de cuentas o un símbolo, lo que menos importa es lo que hace. La política de izquierda responde a esta pregunta de una manera contundente. El pueblo, la mayoría calificada en el Congreso, tiene una guía de comportamiento. Se espera que apruebe lo que planteó como plan C el presidente de la República. Tiene un mandato. No son los legisladores totalmente impunes, y creo que ese ha sido uno de los mensajes del nuevo consenso social mexicano expresado con 36 millones de votos, sin importar geografía, género, ingreso, escolaridad o etnia. El mandato. Una actuación obligada. En la concepción de la representación de la derecha, sea proporcionalista o reflejo del país o símbolo de un ente abstracto, el legislador, el representante, no tiene que hacer nada, solo ser. Es como un objeto inanimado. Lo que se le está pidiendo ahora a los legisladores y hasta a los jueces es que actúen por nosotros, no que sean como nosotros o que nos simbolicen, sino que voten por lo que ya previamente nosotros votamos. Así es el imperativo al que se enfrentan hoy los diputados y senadores de la mayoría calificada. Los jueces, por su parte, al estar sujetos a la votación, también tendrán el mandato de actuar conforme a la ley y al interés general, no el de un puñado de magnates inescrupulosos y corruptos. ¿Qué es lo que representan nuestros representantes? No a cada individuo, digamos, de su distrito electoral, sino la opinión general hecha fuerza. En el caso de los jueces, estos deberían de representar al Estado, y como la fuente de legitimidad del Estado es el pueblo, de acuerdo a la Constitución, pues a este también y en primerísimo lugar. Pero lo que tenemos ahora es que ellos mismos dicen que representan minorías. Dicen que tienen una función de contramayoría, lo que hace de la política una especie de sube y baja que no conduce más que a la parálisis. Lo mismo puede decirse de los legisladores que se autodenominan contrapeso y terminan por oponerse a todas las reformas, incluso a las que las beneficiaban, como el de la sobrerepresentación, que la propuesta electoral del presidente resolvía en beneficio de las minorías. Ahora ya en decadencia, los jueces dicen ser ellos mismos la justicia o la Constitución. Alguien tiene que recordarles que su obligación es como agentes del Estado mexicano, no de Iberdrola. Pero los representantes no son agentes tampoco, es decir, no son meros instrumentos. Actúan en el interés de la mayoría, de ahí que no sean empleados, como dice la derecha, sino que nos significan, le dan coherencia al mandato de las urnas. Tampoco son, como algunos pretenden, libres de actuar de acuerdo a su conciencia. Eso no sirve en un proceso de transformación. Tienen que reconocer el mandato. Por último, me gustaría referirme al parloteo en los medios corporativos de televisión, radio y prensa sobre la supuesta sobrerepresentación. ¿Qué es lo que representa una minoría como el PRIAN, que no pudo ganar más que 14 distritos de 300? ¿Qué representa Acción Nacional, que por sí mismo solo pudo ganar en 3? ¿Y qué el PRI y el PRD, que no ganaron ningún distrito electoral? En todo caso, representan una corriente moribunda de intereses que no pueden arraigarse en ninguna zona del país, en ninguna clase social, en ningún género, ni en ninguna escolaridad. Eso es lo que se defiende cuando se habla de sobrerepresentación de la otra parte. Si el PRIAN cree que tiene subrepresentación, querría decir que hay unos votos inútiles de su lado, es decir, gente que depositó su voto y no está siendo considerada en el peso que cada fuerza tendrá en el Congreso. Pero no es así, no hay votos desperdiciados. Si acaso hay una sobrerepresentación del PRIAN por los plurinominales, que existen solo por el hecho de existir en una lista
y cuyos primeros beneficiarios son los líderes de los actuales partidos moribundos, el PRI, el PAN y el PRD. Bueno, el PRD ya murió. Así que cuando se habla de la sobrerepresentación es como decir que hay un exceso de mayoría. En efecto, lo hay un consenso. Es un consenso social por todo el país que dice con claridad una cosa. Este es el futuro compartido que hemos elegido para el país. Legisladores, voten en consecuencia. Muchas gracias por escuchar.